Astrid no sospechaba nada aquella mañana. Se despertó temprano como siempre, tomó café negro sin azúcar, se pasó el lápiz labial color vino que ya formaba parte de su uniforme no declarado, agarró la carpeta con los documentos y salió hacia el tribunal. Era un martes común, gris, sin encanto ni sorpresas, demasiado predecible para su gusto. El tráfico estaba soportable y llegó unos minutos antes de la hora, como hacía desde hacía 20 años. La sala de audiencias estaba llena, el caso del día exigía atención, pero su semblante era el mismo de siempre, firme, impasible, casi frío. Nadie allí imaginaba que aquella mujer, que imponía respeto con una simple mirada, llevaba una rutina tan precisa, tan controlada, que rozaba la rigidez. Pero así funcionaba Astrid. Controlaba todo, horarios, plazos, emociones, sobre todo las emociones. El mundo a su alrededor podía desmoronarse, siempre y cuando por dentro ella mantuviera la compostura. Y fue por eso que no percibió las señales. Las cenas pospuestas, los viajes de trabajo que se multiplicaban, la sutileza fría en los toques. Cuando finalmente miró a todo aquello, ya era tarde. Llegó a casa tras un largo día, se quitó los tacones en la puerta y solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio 2 copas usadas en el fregadero de la cocina. Y una de ellas tenía lápiz labial rojo, de un tono más claro que el suyo. Se detuvo por unos segundos. El silencio de la casa, que antes le era un consuelo tras los pesados días en el tribunal, ahora parecía resonar con un nuevo peso. Su mirada recorrió el ambiente con atención quirúrgica. Un olor dulce, distinto del aroma amaderado del perfume de Fletcher, flotaba en el aire. Fue hasta el dormitorio. La cama estaba mal hecha, un detalle inusual para alguien como Fletcher, quien siempre había sido metódico, y entonces vio el bolso, pequeño, beige, tirado en el rincón del sillón. No era suyo. Y la ausencia de explicaciones dejó de ser un hueco para convertirse en certeza. Astrid no hizo escándalo, no gritó, no lloró, no buscó mensajes o coartadas. Simplemente se sentó al borde de la cama, con el bolso desconocido en las manos, y respiró hondo. Aquella respiración pesada que parecía querer contener un terremoto por dentro. El suelo no tembló, pero todo en su interior se rompió. Esa noche no durmió. Fletcher llegó tarde, y bastó el primer intercambio de miradas para saber que él también comprendía que había sido descubierto. No hubo discusión, solo un silencio brutal, de esos que aplastan. Era el comienzo del fin, del matrimonio, de las certezas, de la estabilidad emocional que había tardado años en construir. En los días siguientes, Astrid se mantuvo en pie por pura fuerza de hábito. Llegaba al tribunal a tiempo, entregaba dictámenes, conducía audiencias con la misma claridad de siempre. Por fuera todo seguía su curso, pero por dentro algo se había rajado de una manera que aún no sabía cómo reparar. El matrimonio de 20 años no terminó con una discusión o un escándalo, sino con una acumulación de ausencias y un desprecio que jamás imaginó vivir. Lo más difícil no era la traición en sí, era la ruptura del pacto silencioso de cuidado y lealtad. Y eso provenía de Fletcher, el hombre con quien había construido toda una vida. La infidelidad era con una mujer más joven, una artista plástica llamada Sybil, a quien apenas conocía, pero que ahora formaba parte de la ruina emocional en la que se había transformado su vida. La soledad de la casa, que antes era un refugio, ahora dolía como un recordatorio constante. Los rincones que antes ofrecían consuelo, ahora parecían observar sus fallas. Y el dolor de perder no era solo por el hombre, sino por la mujer que fue con él, por la rutina que construyó, por las decisiones que ahora parecían haber sido en vano. Por primera vez en muchos años, Astrid no sabía qué hacer con su tiempo libre. El desequilibrio emocional comenzó a infiltrarse en las grietas de su rigidez. Un sábado, decidió reorganizar el closet.
Necesitaba ocupar la mente. Hurgando en los cajones, encontró una vieja caja de cartas y recuerdos del inicio del matrimonio. Fotografías en blanco y negro, entradas de teatro, pequeños billetes escritos a mano. Por un instante sintió rabia de sí misma por haber guardado todo aquello, pero al mismo tiempo algo en ello todavía dolía de manera demasiado viva. No era nostalgia, era casi duelo. Un tipo de muerte sin entierro, en la que la persona aún existe, pero la relación ya se ha ido. Cuando oyó tocar el interfono, se asustó. Era una entrega, un cuadro. El nombre de Sibyl figuraba en la etiqueta del remitente. Un cuadro abstracto, de colores intensos, acompañado por una nota breve y provocativa. Para que no olvide que fue vencida. Astrid no pudo contener el temblor en las manos. Allí, en ese momento, comprendió que la traición no había sido solo una falla humana de Fletcher. También había algo cruel, casi sádico, en la manera en que Sibyl se involucraba en ello. Y fue entonces, sosteniendo aquel cuadro inútil, que Astrid decidió que no sería víctima de nadie. La semana siguiente, Astrid tomó una decisión simple pero simbólica. Llevó el cuadro al centro de la ciudad y lo dejó junto a un contenedor, como quien se deshace de un escombro emocional. No comentó nada a nadie. Regresó a casa con las manos vacías, pero con una sensación de ligereza que no había sentido en semanas. Aún dolía, claro. Las mañanas seguían siendo solitarias y el café tenía un sabor más amargo de lo habitual. Pero la actitud de Sibyl, lejos de intimidarla, despertó algo que creía perdido: el instinto de reacción. No venganza. Ella no era de ese tipo, pero sí justicia, dignidad. No por la imagen que otros tenían de ella, sino por sí misma. Poco a poco comenzó a rehacer su propia rutina. Volvió a caminar en el parque los domingos, algo que había abandonado hace años por falta de tiempo. Empezó a cocinar para sí misma, en lugar de pedir comida, y sobre todo comenzó a mirarse en el espejo de verdad. No para comprobar si estaba presentable para la audiencia, sino para entender quién era aquella mujer que se había convertido tras 20 años siendo la mitad de una pareja. Fue en ese silencioso proceso de reconstrucción cuando tuvo una conversación directa con Fletcher por primera vez desde el descubrimiento. Él se presentó en casa diciendo que quería resolver las cosas con madurez. Astrid escuchó, sin interrumpir, sin exaltarse. Él intentó explicar, pidió disculpas, usó frases genéricas sobre no saber lidiar con la rutina, sentirse apagado y no querer hacerte daño. Ella solo asentía, mirándolo como a un extraño. Al final, dijo con calma que esperaba más. No de él, sino de sí misma. Que no lo odiaba, pero que tampoco veía sentido en mantener algún vínculo que no fuera jurídico. Y que él no necesitaba preocuparse por pensión, bienes o litigios. Todo estaba resuelto. Así era como ella quería cerrar esa etapa de su vida, de forma limpia, objetiva, sin ruidos. Después de que él se fue, Astrid lloró, no por amor, sino por alivio, porque al fin todo estaba claro, y era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba tomando una decisión por ella, no para mantener una estructura o cumplir expectativas. Era la ruptura definitiva, y a pesar de todo, también era un nuevo comienzo. El día en que la casa se incendió, Astrid estaba en el tribunal, en medio de una delicada audiencia sobre la custodia de menores. El celular sonaba incesantemente en el bolsillo de su blazer, algo inusual en su círculo de contactos, todos conscientes de su rigor, con horarios y protocolos. Cuando finalmente contestó, era el administrador del condominio. La voz temblorosa al otro lado avisaba que su casa había sido alcanzada por un incendio. No lo comprendió de inmediato. Pensó que se trataba de un error, quizás de un cortocircuito, algo solucionable. Pero al llegar al lugar y ver las llamas ya controladas por los bomberos,
con la fachada carbonizada y los muebles siendo retirados en pedazos, sintió un impacto que superaba la lógica. No era solo una casa, era el espacio donde había depositado 20 años de recuerdos. El olor a quemado, el ruido del agua siendo arrojada, los vecinos observando en silencio, todo parecía fuera de lugar. Aún aturdida, escuchó a un bombero comentar que habían encontrado rastros de un líquido inflamable esparcido intencionalmente por la sala. La hipótesis de un incendio provocado se convirtió en certeza cuando los vídeos de una cámara de seguridad captaron a Sybil entrando a la casa horas antes con una mochila a cuestas. Era ella, de nuevo, pero ahora el ataque había dejado de ser solo emocional. Era destrucción concreta. En los días siguientes, Astrid durmió en el departamento de una amiga, también abogada, que no hizo preguntas. Solo cedió el sofá y el silencio. La fiscalía actuó con rapidez. Sybil fue localizada y arrestada. El caso ganó repercusión en los pasillos del Poder Judicial, pero nadie se atrevía a comentar abiertamente frente a Astrid. Sin embargo, ella lo sabía. Sentía las miradas, los murmullos apenas disimulados, la curiosa atención de los demás. Y para su propia sorpresa, no se avergonzaba. No había sido débil, había sido víctima de una locura que no era suya, pero más que eso, comenzaba a comprender que incluso las estructuras más sólidas pueden derrumbarse, y que eso no tiene por qué significar el final. Fue durante una reunión del Consejo Disciplinario que le llegó la propuesta: presidir el juicio de Sybil, un caso sensible, pero emblemático. Al principio pensó en rechazarlo. Se expondría demasiado, reabriría un trauma aún reciente. Pero tras una noche de insomnio, decidió aceptarlo. No por ego ni por revancha, sino porque quería participar de forma íntegra. Demostrar a sí misma y a los demás que aún era capaz de separar lo personal de lo profesional. Era su mayor prueba y quizá su mayor muestra de reconstrucción. El día del juicio, el tribunal estaba más lleno de lo habitual. No se trataba de un crimen de gran repercusión pública, sino de la curiosidad velada de colegas, servidores y abogados que sabían, aunque discretamente, la historia detrás del caso. Astrid llegó temprano, como siempre, y pasó unos minutos extra en la sala reservada antes de entrar al salón principal. Necesitaba asegurarse de que su semblante se mantuviera firme, que su voz no temblara. Al entrar, sintió la tensión en el aire. Sybil estaba allí, esposada, con el cabello suelto y una mirada inquieta. No parecía arrepentida, pero tampoco mostraba el aire provocador de antes. Durante el proceso, los abogados expusieron los hechos: allanamiento, incendio premeditado, riesgo real para la vida de los vecinos. Las pruebas eran claras. Sybil intentó justificar el acto como un impulso emocional. Afirmó que estaba bajo un fuerte abatimiento, que se sentía rechazada, utilizada y que ya no sabía cómo lidiar con la ausencia de Fletcher. En ningún momento negó lo que hizo. Al contrario, asumió todo con una franqueza inquietante. Astrid escuchó en silencio, anotando puntos, manteniendo el enfoque, pero por dentro era como si cada palabra de Sybil reabriera heridas aún en proceso de cicatrización. La diferencia era que ahora ella ya no sangraba, solo registraba. Cuando llegó el momento de dictar la sentencia, el tribunal quedó en total silencio. Astrid respiró hondo y habló con claridad. Declaró a Sybil culpable de los delitos imputados, subrayando que el incendio había sido un acto grave, con un riesgo real para la seguridad de otras personas. La pena fue contundente: reclusión sin posibilidad de conversión inmediata, pero con derecho a revisión en régimen semiabierto después de un período. El impacto residía en la firmeza del juicio, pero también en la ausencia de dureza emocional. Astrid no atacó, no utilizó palabras fuertes, solo siguió la ley.
Terminó diciendo que esperaba que durante el cumplimiento de la pena, Sybil encontrara un camino para responsabilizarse de sus propias elecciones, no como castigo, sino como parte del proceso de reconstrucción que todo ser humano merece, si es que desea cambiar. Al concluir la sesión, miró directamente a los ojos de la acusada por primera vez, y lo que vio allí no fue odio ni orgullo, fue vacío, un vacío que no le correspondía llenar. Salió del tribunal sin prisa, rechazando el coche oficial. Caminó por las calles del centro con los hombros algo más livianos. No había ganado una batalla, solo había optado por no perderse a sí misma en medio del caos. Esa noche, Astrid regresó al apartamento provisional y por primera vez en semanas abrió una botella de vino sin prisa. Se sentó en la terraza con una copa en mano y miró la ciudad como quien finalmente puede respirar sin sentir el peso del mundo sobre los hombros. La sentencia que dictó no había borrado el dolor ni reconstruido la casa, pero le había dejado en claro, a ella misma, que aún podía confiar en su propio sentido de la justicia. No había sido fácil mantener la compostura mientras juzgaba a la mujer que destruyó no solo su hogar físico, sino también parte de la estabilidad emocional que tanto había costado construir. Sin embargo, el acto de seguir las reglas, de mantener la ética en medio del torbellino, le ofreció una nueva perspectiva sobre sí misma. Ya no era solo una jueza respetada, era una mujer que había atravesado una tormenta y seguía en pie. En la soledad de aquel apartamento alquilado, empezó a comprender que quizás era hora de dejar de simplemente sobrevivir y, de hecho, comenzar a vivir de otra manera. Sin ataduras, sin guiones preestablecidos, sin el peso de mantener todo en perfecto equilibrio todo el tiempo. Al final de aquella semana, regresó al lugar de su antigua casa. El terreno aún estaba cercado. Los escombros se retiraban poco a poco. Caminó por los bordes, como quien visita un antiguo campo de batalla. Los vecinos pasaban, saludando con respeto. Uno de ellos, un señor a quien apenas conocía, pero que siempre la saludaba cordialmente, se detuvo a conversar. Dijo que admiraba la forma en que había manejado todo, que muchos se habrían derrumbado. Ella sonrió, agradeció, pero no comentó nada. La verdad es que sí se había derrumbado, pero lo hizo en soledad, en el silencio de su propia habitación, en las madrugadas en que el dolor llegaba sin aviso. Sin embargo, lo que aprendió allí, entre escombros y miradas discretas, fue que ya no necesitaba ocultar sus vulnerabilidades. No tenía que demostrar nada a nadie. Tal vez la casa se reconstruyera algún día, o tal vez no. Aún no lo sabía. Pero lo que ya empezaba a reconstruir era algo mucho más importante, la conexión consigo misma. Empezó a anotar ideas en un viejo cuaderno, pequeños planes, deseos que había dejado archivados por años, viajar sola, adoptar un perro, escribir sobre lo aprendido en todo ese proceso. Cosas simples, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Ya no era la misma, y eso, en el fondo, era una buena noticia. En las semanas siguientes, Astrid comenzó a despertar con una sensación diferente. Aún había dolor, sí. Algunos días parecían más largos de lo que deberían, y los desencadenantes estaban en todas partes. Una canción, una foto olvidada, un recuerdo trivial de un domingo cualquiera, pero ahora se permitía sentir esos momentos, ya no huía de ellos, aprendió a no juzgarse por seguir sintiendo. Comenzó terapia, algo que siempre recomendaba a los demás, pero que nunca había tenido tiempo o valor de buscar para sí misma. Y allí, en ese espacio seguro, dijo cosas que jamás había pronunciado en voz alta. El miedo a fracasar, la sensación de haber dejado morir su vida personal en nombre de la carrera, la vergüenza de haber sido engañada sin darse cuenta. Cada sesión era como desenredar un hilo de un ovillo que había guardado oculto durante años. Y poco a poco fue comprendiendo que la traición, el incendio, el juicio,
Todo era solo la punta visible de un iceberg de cuestiones que se había acumulado. No se trataba solo de Fletcher ni de Sibyl, era sobre ella, sobre cómo se había relegado a un segundo plano durante años, sobre cómo confundió control con fortaleza y silencio con sabiduría. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a escucharse a sí misma. Una mañana de sábado, mientras caminaba por la feria del barrio, Astrid vio a una mujer de cabello canoso y un pañuelo colorido conversando con una vendedora de plantas. La escena era banal, pero había algo en ella, la ligereza, la libertad, la ausencia de prisa, que la conmovió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que ya no sabía quién era fuera de los roles que desempeñaba. Jueza, esposa, profesional ejemplar. Pero, ¿y fuera de eso? ¿Qué disfrutaba hacer? ¿Qué la hacía sonreír sin pensar en obligaciones? Compró una planta de romero y se la llevó a casa, como si fuera un primer paso. La colocó en la ventana de la cocina y comenzó a cuidarla todos los días, con un cariño que hasta entonces reservaba solo para los demás. La planta no cambiaría su vida, claro, pero simbolizaba algo nuevo, un tiempo para sí misma, una rutina más humana, más ligera. La reconstrucción no se lograría con grandes gestos, sino con pequeños actos cotidianos, y aunque aún sentía miedo del futuro, ahora tenía la certeza de que era capaz de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La justicia, en ese punto de su vida, era ser fiel a sí misma. Astrid nunca volvió a ver a Sibyl después del juicio. No se enteró de cómo se desarrollaba la ejecución de la pena, ni quiso saber si Fletcher continuó con ella o no. Por primera vez en muchos años, comprendió que algunas respuestas ya no importaban. El foco ya no estaba en lo que hacían los demás, sino en lo que ella elegía hacer con lo que quedaba. Y lo que quedó, al fin de cuentas, era más de lo que imaginaba. Inteligencia, sensibilidad, independencia y una voluntad discreta pero firme de recomenzar desde cero, sin prisa y sin fórmulas preestablecidas. Empezó a escribir crónicas sobre ética y emociones en la judicatura, y para su sorpresa, mucha gente comenzó a leer, a identificarse, a enviar mensajes. Otras mujeres, profesionales, madres, personas que también habían pasado por traumas silenciosos y que nunca encontraron un espacio para hablar de ello. Ella no se veía a sí misma como un ejemplo, ni quería ser símbolo de algo, pero saber que su dolor transformado en palabra podía ayudar a alguien ya era más que suficiente. Y allí, entre líneas y pequeños actos diarios, Astrid descubrió algo que no cabía en expedientes, ni en sentencias, ni en fórmulas jurídicas: el valor de la propia paz. Una paz construida, no encontrada. Y eso, sí, fue su mayor victoria.